El mensaje para este sábado está basado en un capítulo de la Biblia muy conocido por nosotros. Diría hasta en cierta manera que los que son adventistas de cuna o han entrado a la fe adventista en el trayecto de su vida, pues lo han podido aprender hasta de memoria. Este capítulo de la Biblia lo he visto en stickers con bonitas imágenes pegadas en vehículos. Este capítulo de la Biblia lo he visto en cuadros lindos, en casas. Y la gente lo ha tenido como bonitas palabras de parte del Señor con esperanza para con su pueblo. Pero vamos a ver en esta oportunidad, en el nombre del Señor, que el capítulo de la Biblia, que es el Salmo capítulo 23, conlleva más que bonitas palabras para el pueblo de Dios. Trae realmente esperanza profética para el remanente del Señor. Y es lo que vamos a apreciar y vamos a darle el lugar que realmente le corresponde a esta porción de las Escrituras, mis hermanos. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor, porque no somos nosotros, sino es el Señor a través de nosotros. Así que vamos a analizar el Salmo 23. Y antes de empezar a hacerlo, permítanme, por favor, hacer una oración y sea el Señor quien nos dirija. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Oh Señor, seas tú el que pueda hablar. Seas tú, Señor, el que pueda tocar las mentes y los corazones. Y seas tú, Señor, el que finalmente pueda morar en cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, con tu presencia en nuestras vidas. Bendice, Señor, bendícenos con tu presencia en nuestro ambiente donde nos encontramos. En cada familia, Señor, que está reunida para escucharte, escuchar tu mensaje, tu palabra. Y puedas, Padre Celestial, de igual manera, con tu presencia, suplir las necesidades de cada familia. Para tu honra y tu gloria, Señor, suplicamos esto. Amén, Señor. Amén. El Salmo 23, como le dije, podríamos recitarlo de memoria, pero vamos a ir versículo tras versículo. Y dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tomémoslo desde el primer punto, donde hace la comparación del pastor y las ovejas. Hace un tiempo atrás estuve conversando con una hermanita ya de edad que en su juventud ella se dedicaba a pastorear ovejas. Y yo le hice una pregunta, si las ovejas podían vivir o sobrevivir sin el pastor. Y ella se sonrió y me dijo, es imposible. Las ovejas no podrían sobrevivir sin el pastor. Y ella me dijo, inclusive, son medias tontitas. Ven la puerta abierta, se salen. Ellas caminan, se meten por lugares que son sumamente peligrosos y no tienen absolutamente nada de conciencia de lo que les puede ocurrir. Así que una oveja sin pastor no puede sobrevivir. Y dice la palabra de Dios claramente que el Señor es nuestro pastor. Y hay algo que quiero resaltar. En 1 Corintios, el capítulo 6, los versículos 13 y 14, dicho sea de paso, este mensaje o la reflexión de estos versículos lo compartí y está en mi canal de YouTube, en Preparadores del Camino, donde dice de manera especial el versículo 13, 1 Corintios 6, 13, que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y el cuerpo no fue hecho para fornicación. Bíblicamente, fornicación, según Oseas capítulo 1, versículo 2, fornicación está en relación a apartarse del Señor. Esa es la fornicación espiritual. Así que Dios nos ha dado este cuerpo, mis queridos hermanos, no solo para que cumpla las funciones que cumplen cada órgano y cada miembro de nuestro cuerpo, sino de manera especial para que more el Señor en nosotros.
Porque este cuerpo no es para que viva apartado del Señor, no es para la fornicación espiritual. Este cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Básicamente, la palabra de Dios dice que el cuerpo que tenemos es y nos lo fue dado para que more el Señor. En el versículo 14, Pablo dice quién es el Señor. Dice que el Señor es a quien el Padre resucitó. Dios resucitó, dice, y entendemos que es el Padre porque el contexto de las Escrituras nos lo manifiesta así. Así que el Señor es aquel que resucitó, que el Padre lo resucitó, es Cristo. Así que el cuerpo que tenemos es, mis queridos hermanos, nada más ni nada menos para que Cristo more en él. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es el que tiene que guiar mi vida. Él es el que tiene que guiar mi cuerpo. Él es el que tiene que guiar mi ser entero y completo. Él es el pastor. ¿Entendemos este asunto? Él es el pastor. Y cuando el Señor sea nuestro pastor, dice, nada nos faltará. Este versículo también nos manifiesta sumisión total a la que debiéramos tener para con Dios. Mis queridos hermanos, porque aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y podemos decir también que aquel que tiene al Hijo tiene al Padre. Y mis queridos hermanos, ¿todos resultamos siendo ovejas del Señor? Preguntamos nosotros. Juan capítulo 10, versículo 27, porque es importante entender ese asunto, porque yo he visto a todas las personas hacer uso del Salmo 23 para con su vida. Pero realmente lo que dice el Salmo 23 se aplica a la vida de todos. Todos son ovejas del Señor. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es algo importante, que para ser ovejas del Señor, primero, tenemos que recibir al Señor en nosotros. El Señor tiene que morar en nosotros. Cristo tiene que estar en nosotros. Y una característica de que Cristo mora en nosotros es lo que dice Juan 10:27. Las ovejas oyen la voz del Señor. El Señor las conoce. Y aquí este es un asunto de conocer, porque tiene que ver con intimidad. ¿Sí? Bíblicamente el conocer tiene que ver con intimar con la persona. Tanto así que en las Escrituras se manifiesta, ¿no? Y Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron hijos. Intimidad con el Señor tiene que ver con llegar a ser uno con el Señor. Así que en el sentido que dice Juan 10:27, que el Señor las conoce es porque están en relación, el Señor mora en, las conoce. Y dice, le siguen. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, encontramos un grupo especial. Y este grupo especial, mis queridos hermanos, son los 144,000. Dice la palabra de Dios que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Así que encontramos una ligación interesante a este grupo especial con el cual se cumple lo que dice el Salmo 23. Y ya vamos entendiendo también que cualquiera no es oveja del Señor. Y vamos entendiendo también, y vamos en el transcurso, en el desarrollo de este mensaje, vamos a ver que este salmo de manera especial se cumple para con este grupo especial del Señor, los 144,000. Así que no todos son ovejas del Señor. Mateo capítulo 25, versículo 32. Mateo 25, el versículo 32 y 33, dice lo siguiente. Este capítulo está en contexto, o esta parte, perdón, está en contexto al juicio de las naciones. Y dice, y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el Señor las ovejas de los cabritos. Así que hay ovejas y hay cabritos. Y quiero, mis queridos hermanos, para todos aquellos estudiosos de la palabra de Dios que están escuchando este mensaje, sé que muchas veces esta porción de las Escrituras, de Mateo capítulo 25, los versículos 32 en adelante, lo que tiene que ver con el juicio de las naciones, se ha aplicado
a la segunda venida de Cristo de manera literal. Yo quiero, mis queridos hermanos, que invitarles a que puedan estudiar el contexto del juicio de las naciones, y no está relacionado directamente, está en cierta manera relacionado, pero no está relacionado directamente con la segunda venida de Cristo de manera literal. El juicio de las naciones está relacionado, mis queridos hermanos, más con el tiempo del cierre de la gracia que con la segunda venida de Cristo de manera literal. Y por favor, busquen y estudien el contexto de lo que les estoy mencionando. No crean todo lo que les dicen. Es necesario investigar. Así que les dejo este asunto para que lo puedan investigar. Pero les voy indicando, esto está más en relación a el cierre de la gracia que la segunda venida de Cristo de manera literal. El versículo 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y cosa para poder entender acerca de los cabritos y de las ovejas, ambos grupos están relacionados en cierta manera con el Señor. Porque el Señor les dice a las ovejas que Él las conoce. A los cabritos les dice no los conoce. Las ovejas dicen, Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas que tú dices que hemos hecho? Y los cabritos dicen, y tomen nota de este asunto, los cabritos dicen, Señor, ¿cuándo no hicimos? ¿Notan el asunto? Así que son gente que está relacionada con la iglesia de Cristo. Está relacionada con el cristianismo. Y es que muchos van a ser los llamados, pero pocos los escogidos. Dice la palabra del Señor. Así que está hablando de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Y dentro de la iglesia de Dios, dentro del pueblo de Dios, mis hermanos, hay cabritos y hay ovejas. ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia entre un cabrito y una oveja? Lo dice claramente, el que el Señor las conozca. ¿Y cómo se relaciona el asunto de que el Señor nos conozca? Eso está dentro de otro asunto, mis queridos hermanos, que voy a mencionarles ahora. Bíblicamente, existe una venida del Señor antes de su segunda venida de manera literal. Quizás no todos estén comprendiendo lo que estoy mencionando lo que estoy mencionando ahora, pero bíblicamente encontramos indicios de la visitación del Señor. Y les doy aquí la clave para que puedan buscarlo, porque así menciona el Antiguo Testamento. La visitación del Señor. Esta separación de las ovejas y los cabritos de Mateo 25 está en relación a esta visitación. Y les dije que esto estaba en relación también con el cierre de la gracia. Y en contexto al cierre de la gracia, la visitación del Señor, mis queridos hermanos, tiene que ver con ¿qué cosa? Derramamiento del Espíritu Santo y sellamiento. Cosas que les digo, mis hermanos, para que sigan estudiando y corroborando lo que su servidor les dice. Recuerden, no crean en todo lo que alguien les dice. Necesitan comprobarlo con las Escrituras. A la ley y al testimonio tiene que ser siempre todo, mis hermanos. Pero ante el Señor les digo esto. Bueno, así que dentro del redil del Señor, mis queridos hermanos, hay ovejas y hay cabritos. Así como dentro del terreno del Señor hay trigo y hay cizaña. Y Mateo capítulo 13 lo menciona así. Y el Señor dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y no puede ser segado, ¿sí?, hasta que crezcan y maduren. ¿Qué es lo que madura el fruto? ¿Qué es lo que madura el fruto? Mis hermanos, es la lluvia tardía. Noten cómo se relaciona todo esto. La visitación, el cierre de la gracia, el pequeño tiempo de angustia, el sellamiento, derramamiento del Espíritu Santo, maduración del fruto. Todo está en contexto de esto, mis queridos hermanos. Este es un mensaje de justificación por la fe. Predicar acerca del Padre y del Hijo es un mensaje de justificación por la fe. Es Cristo en mi vida. Este es el mensaje del tercer ángel. La sierva del Señor dice que el testimonio directo va a producir un gran zarandeo.
Y hay muchos hermanos que dicen, lo que estás predicando causa división. Un momento, ¿quién causa división? Cuando uno hace uso de la palabra de Dios, es el Señor quien está hablando. Y la sierva del Señor dice que el testimonio directo causa división. ¿Y testimonio directo dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en todas las Escrituras. Dijo Cristo que las Escrituras hablaban de Él, daban testimonio de Él. ¿Cuál es el testimonio que da las Escrituras de manera general? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquel que acepta al Hijo, acepta al Padre. Y el que ama al Padre, el amor del Padre está en Él. Dice las Escrituras. Y en Juan capítulo 8, aquellos dos que dan testimonio son el Padre y el Hijo. ¿De qué cosa? De que Cristo es el Hijo de Dios. Está en ese contexto. Así que no nos quede duda, mis queridos hermanos, que el testimonio directo tiene que causar un zarandeo. Y en el nombre del Señor lo digo. Y con la fuerza que el Señor nos puede dar, hay que proclamar esto. El Señor está separando ovejas de cabritos. El Señor está por cegar su campo, mis hermanos. El cierre de la gracia está por acontecer. Y alabado sea el Señor. Dice también el versículo 1 que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cuántas veces, y hasta su servidor ha hecho la siguiente aplicación? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Significa que voy a tener lo material necesario, ¿no? Mi familia va a tener que comer, voy a tener un techo, voy a tener lo suficiente en economía, voy a tener trabajo, voy a tener prosperidad. Porque si Jehová es mi pastor, nada me puede faltar. Y nosotros necesitamos meditar, mis queridos hermanos, en esto. Porque es probable que estemos entendiendo nada nos faltará si nuestra aplicación o nuestra mente nos lleva a pensar que está en un sentido material. Salmos capítulo 34, versículo 9, dice lo siguiente. Salmos 34, 9, dice: Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les faltará a aquellos que le temen. Qué interesante. Aquellos que temen al Señor, nada les puede, ¿qué cosa? Faltar. A aquellos que temen al Señor. ¿Qué es temer al Señor? ¿Qué es temer a Dios? Reconocer que es Dios en nuestra vida y darle el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida. Esto se manifiesta, mis queridos hermanos, en amor y obediencia a Dios. Y algo que destacar con respecto al amor, 1 Corintios capítulo 13 es un capítulo cargado de lo que habla acerca del amor. Y recuerden que el cumplimiento de la ley es, ¿qué cosa? Es el amor. Eso lo dice 1 de Juan. Estamos tratando de usar todo el contexto de las Escrituras, mis hermanos, para entender esto. El cumplimiento de la ley es el amor. Dios es amor. ¿Sí? Y solamente amando al Señor, ¿sí?, se manifiesta la obediencia al Señor y el tener temor del Señor. Pero como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, que si yo puedo predicar usando idiomas distintos hasta el lenguaje angelical, pero no tengo amor en mi vida, de nada me sirve. Aún ofreciera mi cuerpo en sacrificio, ¿sí?, y lo entregue para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El día de ayer, comentando en la recepción de sábado, comentando con unas hermanas que estuve recibiendo el sábado, hablando de esto, mencionamos de que en algunas ocasiones, y me incluyo, hemos pensado de que si voy a ser perseguido y voy a morir como mártir, la salvación la tengo asegurada. Ojo con eso, mis hermanos. Porque cuando entendí lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, se me escarapeló el cuerpo. No necesariamente si soy perseguido y se me quita la vida, significa que tengo a Dios en mi vida.
No necesariamente. Y eso las Escrituras lo manifiestan así. Necesito que el Señor produzca en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso tiene que motivar en nosotros lo siguiente. ¿Cuál es esa cosa? Tiene que motivar el que yo pregunte, ¿lo que estoy haciendo lo hago porque el Señor me está motivando o tengo motivos extras para hacerlo? Porque muchos hacen el bien, pero tienen un motivo subterráneo para hacerlo. Si no, todos los políticos entrarían al reino de los cielos. Y sabemos las campañas políticas que hacen maravillas y dan alimento y le pagan la medicina de la gente y invierten muchísimo dinero. Pero ¿realmente los mueve el amor? Significa que Cristo en mí tiene que producir lo mismo que produjo en la vida de Esteban. Y recuerden lo que ocurrió con Esteban. Esteban, delante de sus asesinos, él levantó la vista al cielo y dijo que vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y sabemos que él pudo ver la gloria de Dios. Y esto se lo voy a mencionar ahora, mis queridos hermanos, para que sigan estudiándolo. Y es porque eso lo dice las Escrituras. Cristo es la gloria del Padre. Eso dice las Escrituras. Es la gloria del Padre. Y les vuelvo a decir a todos mis hermanos que les gusta el estudio de la palabra de Dios, no crean en todo lo que les dice, no crean en todo lo que está diciendo este servidor, compruébenlo con las Escrituras y tengan un encuentro personal con el Señor. Entonces, Esteban levantó su vista, vio esto y él oró y dijo, Señor, no tomes en cuenta el pecado de la gente que lo estaba matando. Esto causó transformación en Saulo. Solamente el amor tiene poder suficiente para cambiar la vida de las personas. Cristo en mí es lo que va a dar éxito a estas cosas, a este ministerio, a este sermón, a la predicación. Este es el testimonio. Cristo en mí. Mi vida va a ser un testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, porque Él tiene poder suficiente para haberme cambiado, entonces también te puede cambiar a ti. Es el testimonio que causa zarandeo. Así que el temor al Señor, el Cristo en mi vida, en resumidas cuentas, es lo que necesitamos tener para que realmente se cumpla el que nada nos faltará. Así que, mis queridos hermanos, no seamos por favor necios en darle una interpretación ajena a las Escrituras, a la misma Escritura. La interpretación de lo que está escrito se interpreta solo con el escrito está de la Biblia. Y este es un mensaje especial, como les dije, mis queridos hermanos, para los 144,000. Entendiendo entonces que nada nos faltará a aquellos que le temen a Dios, que tienen a Cristo en su vida, es importantísimo que suceda, mis queridos hermanos, que recibamos entonces el derramamiento del Espíritu Santo. Esto es Cristo en mí. Esto es la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Recibir la lluvia tardía. Recuerden que solamente Él puede producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y recordemos también que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y son dos cosas, y préstenme atención, son dos cosas que están relacionadas con la persona de Cristo. Él es verdad y Él es el Espíritu de Dios. Solamente, mis queridos hermanos, podemos agradar al Padre teniendo al Hijo en nosotros. No hay otra cosa, no hay adoración aceptable. Solamente teniendo al Hijo en mí. Si el Padre ve a Carlos Cabello, no va a poder. Soy repulsivo para el Señor. No sé si me estoy expresando bien. ¿Sí? ¿Me entienden?
El Padre jamás me va a aceptar, pero el Hijo en mí, entonces el Padre me va a reconocer a mí como su Hijo y yo le diré, Abba Padre. Solo así podremos ser hijos del Señor, teniendo al Hijo en nosotros. Y como les dije, estamos usando todo el contexto de las Escrituras para este mensaje, porque este es el testimonio desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mis hermanos, acerca de esto. Así que nada nos va a faltar, mis hermanos, en este sentido. Solamente teniendo a Cristo en nuestra vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Teniendo a Cristo, tenemos todo, mis hermanos. Tenemos todo. Realmente nada nos faltará. El versículo 2 dice lo siguiente. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y yo pregunto, en este versículo 2, ¿a qué ambiente está describiendo? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué ambiente está describiendo? ¿Está describiendo alguna ciudad hermosa? Mis hermanos, una primera cosa que necesitamos destacar de aquí, de este versículo, es que está sin duda describiendo el ambiente del campo. Así que tengamos en cuenta eso, mis queridos hermanos. La invitación de parte del Señor para salir de las ciudades y poder vivir en el campo. Es importante esto para nosotros. Y estamos hablando en contexto de que Cristo mora en nosotros, porque no puede ser nuestro pastor si Él no está en mí. ¿Ok? El Señor no puede ser mi pastor si Él no está en mí. Si es que yo no le abierto la puerta de mi ser. Recuerden que el cuerpo está para que lo posea un espíritu. Y es para que lo posea el Señor. Pero hay otro espíritu que quiere poseernos. Y Cristo lo dijo claramente, no hay término medio. O estás conmigo o estás contra mí. Si no nos posee el espíritu del Señor, nos está poseyendo otro espíritu. Pero este cuerpo siempre tiene que estar con un espíritu. Y se lo digo eso también para que lo mediten y lo estudien. El cuerpo está diseñado para ser poseído. Así que, medítenlo, hermano, estúdienlo. Entonces, esto está en contexto de esto. Y Zacarías, me parece que es el capítulo 10, versículo 1, donde dice las Escrituras, Zacarías capítulo 10, versículo 1, menciona que debiéramos pedirle al Señor lluvia en la estación tardía. Y dice ahí, el Señor promete dar su lluvia en la estación tardía, ¿en qué lugar? No dice cualquier lugar, y esto es un escrito está. Dice que el Señor va a dar lluvia en el campo. ¿Dónde necesitamos recibir el Espíritu del Señor? ¿Dónde necesitamos recibir a Cristo? Mis hermanos, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Es en el campo. No es casualidad que diga Salmos capítulo 23, nos declara en el versículo 2 este ambiente del campo. No es casualidad. Y estando en contexto de que el Señor sea mi pastor. Y recuerden, el Señor no puede ser mi pastor si es que Él no mora en mí. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. También menciona algo importante. Isaías 58, 13 y 14 dice lo siguiente. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir, ¿a dónde? Sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quizás algunos de los que están escuchando este mensaje han interpretado como su siervo alguna vez, su siervo,
le interpretó y entendió en alguna oportunidad. Las alturas de la tierra son el cielo. Pero no nos está declarando que las alturas de la tierra sean el cielo. Dice alturas de la tierra. Las partes altas, ¿de dónde? De la tierra. ¿Cuáles son las partes altas de la tierra? Son los montes. ¿Es casualidad que Cristo nos dijo que cuando veamos estas cosas debiéramos huir a los montes? ¿A las montañas? Ahora, la salida al campo y la huida a las montañas son dos cosas diferentes. La salida al campo es en lo que nos encontramos atrasados, mis hermanos. Estamos un poco atrasados. Y debiéramos pisar un poco el acelerador en ese sentido, porque es voluntad del Señor. Y dice que no dentro del bullicio de la ciudad, dice de la ciudad al campo, que no se puede contemplar al Señor. Así que necesitamos ese ambiente del campo para tener un encuentro personal con el Señor. ¿Y qué más si el Señor promete dar su lluvia tardía en el campo? Lo leímos, Zacarías 10:1. Dice eso, ¿no es cierto? Sí. Zacarías 10:1. Entonces, mis hermanos, dice aquí Isaías capítulo 58 que cuando nosotros, y miren cómo liga la obediencia al cuarto mandamiento y ligando lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 10, ¿sí? Que si ofendemos a un punto de la ley, hemos violado toda la ley. Si está hablando Isaías 58 acerca del Santo Sábado, está en relación también a la observancia de todos los mandamientos. ¿Ok? Pero si dice aquí, si retrajéramos del día de reposo nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día santo del Señor, dice el versículo 14, entonces nos deleitaremos en el Señor y el Señor nos va a hacer que subamos sobre las alturas de la tierra. Y hemos entendido, esto está en relación a vivir, o a la vida del pueblo de Dios, ¿dónde? En las montañas. No es casualidad que esto se manifieste así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esta relación de la observancia de los mandamientos de la ley de Dios y nuestra vida en la montaña? Dentro de la declaración que encontramos en el versículo 14, en contexto de que el Señor nos va a hacer subir sobre las alturas de la tierra, está también que Él nos dará a comer de la heredad de Jacob, nuestro Padre. Y eso lo vamos a ver también en un momento. Así que el Salmo 23 está juntando estos elementos del ambiente del campo con el descanso. El descanso, el reposo del sábado. Isaías 58 nos lo está mostrando. ¿Y en qué tiempo va a cumplirse esto? Miren, que vamos a tener reposo y vamos a vivir en las montañas. Isaías capítulo 28 versículo 12. No sé si alguien le puede dar lectura, por favor. Isaías 28, 12. Dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Qué interesante. El reposo relacionado con darle reposo al cansado y el reposo relacionado al refrigerio. ¿Cuál es el refrigerio? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Dónde va a dar el Señor su lluvia tardía? Es en el campo. Isaías 58 relaciona la observancia del Santo Sábado, que es el reposo, con la vida del pueblo de Dios en las montañas. Isaías 28, versículo 12, dice, relaciona el reposo con el derramamiento del Espíritu Santo, mis hermanos. Algo que necesitamos meditar mucho. Y no en vano
Salmos 23, en el contexto que ya hemos visto del versículo 1, en el versículo 2 nos declara, mis hermanos, la vida del rebaño del Señor, del pueblo de Dios, del remanente del Señor, la manada pequeña, en el campo. Observando los mandamientos de la ley de Dios y obviamente teniendo a Cristo en su vida, el testimonio de Jesucristo en su vida. Dice que le hará descansar. El descanso aparece en el versículo 2 de Salmo. Así es. El Señor es el que va a proveer justamente el descanso. Él va a dar el descanso ¿dónde? En ese ambiente que Él describe. Del Salmo 23, el versículo 2. En Oseas capítulo 2, versículo 14 al 20, vamos a ver el momento cuando el Señor piensa o nos declara que va a cumplir con este escrito profético. Isaías capítulo 2, versículo 14 al 20. Dice lo siguiente: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Está hablando de manera simbólica de la iglesia de Dios, de su iglesia, su esposa. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas allí, desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. ¿Qué significa Ishi? Significa esposo, marido. ¿Qué significa Baali? Significa Señor. Y noten este asunto, mis queridos hermanos, de todo el contexto también del Salmos y de la Biblia y de lo que estamos declarando, con la boda del Cordero. He aquí, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi. ¿Qué significa Ishi? Marido. ¿Sí? Y nunca más me llamarás Baali, que significa Señor. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará sus nombres. ¿Qué significa que el Señor quite la boca de nuestra boca los Baales? Significa que va a quitar la idolatría del corazón de cada miembro del pueblo de Dios. El Señor promete hacer esto. Y hay más versículos en contexto a esto. El Señor promete quitar la idolatría de su pueblo. En este tiempo, ¿cuándo? Cuando sea llevado por el Señor al desierto. Esto está en contexto de tener a Cristo en nosotros. Esto está en contexto del matrimonio, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero van a acontecer cuando el pueblo de Dios está aquí en la tierra y está en relación del derramamiento del Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Génesis capítulo 12, me viene a la mente, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer, y ambos serán ¿qué cosa? Dos seres diferentes. Una sola carne, que dice 1 Corintios capítulo 6, no recuerdo el versículo, dice que cuando nos lleguemos a unir con el Señor, seremos un solo espíritu con el Señor. 1 Corintios capítulo 6. ¿Estamos hablando cosas que no están escritas en la Biblia? No, está todo descrito en las Escrituras y esto es maravilloso. Y me emociona esto en un sentido espiritual, porque realmente el Señor está dando comprensión de lo que indica su palabra. Toda la palabra de Dios nos indica de este momento, del Cristo en mí. Todas las Escrituras me hablan de Cristo en mí. Del que cuando yo esté unido al Señor, cuando tú estés unido al Señor y seas uno con el Señor. Todas las Escrituras, este es el testimonio, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Este es el testimonio. ¿En qué momento? Oseas 2 nos lo declara. El momento cuando el Señor lleve a su pueblo al desierto, y es que va a ser necesario, mis hermanos, la persecución. La persecución va a ser un asunto necesario para
que el pueblo de Dios sea pulido por el Señor. Por eso dice que en este tiempo el Señor va a quitar la idolatría de nuestro corazón. ¿Y saben qué? La sierva del Señor declara acerca de la religión de Baal. La religión de Baal es el yo, la exaltación del yo. Esta es la religión de Baal. Y el Señor dice que nunca más pronunciarán nuestros labios a Baal, a los ídolos. La idolatría, mis queridos hermanos, el centro, el meollo, el corazón de la idolatría es el amor a uno mismo, el yo. Eso es lo que va a desarraigar el Señor de nuestro corazón. Porque en el desierto, mis queridos hermanos, no va a haber de quién ser humano, no va a haber posesión, no va a haber cosa material de la cual nos agarremos y nos aferremos. No vamos a poder confiar ni en nosotros mismos, porque vamos a parecer que estamos desvalidos. Ahí es cuando nuestro corazón y nuestro ser entero se va a elevar al trono de la gracia del Señor y vamos a clamar que su presencia, la presencia de Cristo, esté en nosotros. ¿Notan el plan de salvación del Señor? Es como cuando un padre quiere corregir el mal carácter de su hijo. Y el Señor es nuestro Padre. Y leyó Rodrigo que si el Señor sabe, si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos provee su dádiva? ¿Y cuál es la dádiva? El regalo del cielo, del regalo del Padre para nosotros. Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado ¿a quién? Cristo es la dádiva del Padre. Él es el regalo del cielo. No es con espada ni con ejército. Es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Para poder vencer al mal. Para poder tener éxito y darle éxito a la obra. De los 144,000, y me atrevo a decir en el nombre del Señor, los 144,000 están de pie hoy en este mundo. Están de pie pisando este mundo, los 144,000. Y la sierva del Señor dice que debiéramos orar para ser parte de ese grupo especial. ¿Estás orando por esto? Yo oro por esto. Y te invito, mi querido hermano, hermana, que ores y que el Señor te dé esta su gracia. ¡Qué privilegio! Tremendo de pertenecer a este grupo especial del Señor. Para su honra y su gloria. Volviendo a Oseas capítulo 2. Y dice el versículo 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Y te haré dormir segura. Y maravilloso, 19 y 20 repiten lo mismo. Y te desposaré. ¿Qué significa desposar? Me casaré contigo. Las bodas, mis hermanos, derramamiento del Espíritu Santo, sellamiento, fin del tiempo de gracia, Cristo en mí. ¿Entendemos este asunto? Por eso es que es el primero el zarandeo. El Señor no quiere casarse con cualquiera de su pueblo. No porque lleves el rótulo de adventista o de remanente, ya eres salvo, no. No es así. Y recuerden que el Señor dice en su palabra que Él tiene ovejas en otros rediles y van a escuchar su voz y le van a seguir. Pero el que escuchando la voz del Señor endurezca su corazón, por más rótulo y membresía tengas, no os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Y alabado sea el Señor por esto. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio. ¿Quién es el que nos va a convencer de justicia y de juicio? ¿Qué dicen las Escrituras? Es el Espíritu de verdad a cual el Padre prometió. Y esto Cristo lo dijo. Nos iba a convencer. Y dice, no en vano, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás. Y este es un mensaje también para aquellos que dicen que no se puede conocer a Dios. Conocerás a Jehová. Jeremías capítulo 31 en adelante, al 34, y de manera especial el 34, vuelve a repetir esto.
que cuando el Señor escriba su ley en nuestra mente y corazón, miren, liguen todos estos textos, mis hermanos, porque está hablando de lo mismo. Cuando el Señor escriba su ley en nuestra mente y corazón, dicho sea de paso, ¿con qué lo va a escribir? ¿Ustedes creen que lo vuelve a escribir con su dedo? Claro que sí, mis hermanos. El Señor va a volver a escribir con su dedo. ¿Cuál es el dedo de Dios? Es el Espíritu Santo, el dedo de Dios. Cristo en mí, cuando se cumplan estas cosas, mis queridos hermanos, cuando se cumplan estas cosas, la ley de Dios será escrita en nuestra mente y corazón. Derramamiento del Espíritu Santo, sellamiento, fin del tiempo de gracia, Cristo en mí, mis hermanos. Entonces, este es el momento que está describiendo las Escrituras. Este es el momento en el cual el Señor va a hacer ¿qué cosa? En lugares de delicados pastos, nos va a hacer descansar. Junto a aguas de reposo, dice también el versículo, nos va a pastorear. Y esto es un asunto interesante porque, y voy a decirlo así, rápidamente. Bíblicamente, ¿qué representa ríos de agua? Bíblicamente, las corrientes de agua, ¿qué representan? Las corrientes de agua, mis queridos hermanos, representan el Espíritu Santo. Y vamos a leer algunos versículos. Y para no olvidarnos, dice, junto a aguas de reposo el Señor nos va a pastorear. Ya vimos el ambiente, ya vimos el tiempo, cuándo va a ocurrir esto. Y vamos a leer esto porque necesitamos confirmar que está justo en este tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, aunque ya hemos confirmado con otros versículos, pero permítanme compartirles estos versículos. Isaías, capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, 3, para ver la confirmación de lo que estamos diciendo con respecto a las corrientes de agua, ¿sí?, con el Espíritu Santo. Y esto está relacionado en la palabra de Dios. Isaías 44, 3 dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. ¿Sí? Espíritu Santo con aguas. Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y este texto lo usó Rodrigo también en las citas que leyó. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y Cristo, y este es el texto principal para mí, Cristo en el capítulo 7, versículo 37 al 39, dice lo siguiente. Juan capítulo 7, versículo 39 al 39, Cristo dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotará ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Tantas cosas se me vienen ahora, hermanos, para compartirles, inclusive sobre la glorificación, pero no terminaríamos quizás. Pero por lo menos para terminar la ligación, ¿por qué estamos usando esto? ¿Quién dijo que el que cree en mí, como está escrito, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva? Lo dijo Cristo. ¿En qué momento? El deseado de todas las gentes,
la página 417, el párrafo 1 y 2, nos habla del contexto, del momento cuando Cristo dijo eso. En el día que Cristo dijo eso, todo ese tiempo era la fiesta de cabañas. Y justo el día que Cristo dijo esto, los sacerdotes habían hecho la escenificación del momento cuando de la roca brotó agua. Ahora, en el nombre del Señor, les invito a hacer la ligación de lo que dijo Cristo con la escenificación que de la roca brote agua. ¿Quién es la roca? Es Cristo. ¿Quién es el agua? El Espíritu Santo. ¿De dónde proviene o procede del Espíritu Santo? Aparte de la roca, ¿está separado de la roca? Del interior de la roca procede el agua. Así es, Cristo es quien se da a sí mismo con su Espíritu, a través de su Espíritu. Se da. Para aquel que bebe de las palabras de Cristo, que son Espíritu y son vida, podamos tener vida eterna. Por eso, y en este sentido, es el Espíritu vivificante que menciona el apóstol Pablo. No hay otra forma de poder dar vida. Y se me viene a la mente Ezequiel 37 del Valle de los Huesos Secos, cuando se le dice también al profeta, profetiza al Espíritu, para que el Espíritu sople. ¿Quién es el que sopla? El Espíritu da su espíritu. El Espíritu da su aliento. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es Cristo. ¿Cómo podemos llegar a tener vida sin Cristo? Imposible, mis hermanos. Imposible. Así que con esto confirmamos, mis queridos hermanos, y de una manera, creo, abundante, que el relacionar las aguas con el Espíritu Santo es correcto para nosotros. Y creo que hemos cubierto bastante, con bastantes textos y citas, inclusive del Espíritu de Profecía, para confirmar este asunto. Así que, alabado sea el Señor, mis hermanos, hay luz. Hay luz de parte del Señor. ¿Tienes algo para...? No, está bien. Ok. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar... y dicho sea de paso, esto, mis queridos hermanos, está, como les dije, en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Esto está en contexto del sellamiento, y son los 144,000 los sellados. Así que si el Salmo 23 estamos entendiendo que está en contexto de todo esto que se está mencionando con las Escrituras, pues el Salmo 23 es un salmo especial y no es para cualquiera. Es para este grupo especial del Señor, al cual rogamos al Padre nos permita participar para su honra y su gloria. El versículo 3. Y dicho sea de paso, si ustedes leen varios de los salmos, David se expresa como si fuera uno de los 144,000. Y les dejo esa tarea, hermanos. Estudien, por favor, los salmos teniendo lo que les digo. David escribe en muchos de los salmos como si él fuera uno de los 144,000. Esto es impresionante. No son solo bonitas poesías. Los salmos no son frases lindas para suspirar. Mis hermanos, están cargadas de profecía para nuestros tiempos. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto hace referencia a una vida justa y sin pecado. En este momento, ¿alguien podrá decir que vive en justicia y sin pecado ahora? Carlos Cabello no puede decir que está libre de pecado. Necesito todavía ser transformado por el Señor. Y cada quien tiene que darle cuentas al Señor en esto. Mientras hay gracia, hay oportunidad. Hay oportuno socorro. Pero
hoy por hoy no podríamos nosotros decir que estoy andando correctamente por las sendas de justicia. Bíblicamente, las sendas de justicia o los caminos del Señor son sus mandamientos, estatutos y preceptos. Bíblicamente es esto. Así que por la naturaleza de las cosas, mis hermanos, viviendo en injusticia no puedo cumplir con justicia. Solamente la presencia de aquel que es justo, solamente con la presencia de aquel que es obediente por sí mismo a la ley de Dios, en mí, es lo que puede producir en mí que yo ande en los caminos del Señor. Otra prueba más de que el Salmo 23 está destinado para este grupo especial de personas. Viven en los caminos del Señor, andan en los caminos del Señor porque tienen la ley de Dios escrita en su mente y corazón. Y eso es tener a Cristo en nuestra vida. Así que, en este sentido también es que el Señor confortará nuestra alma. Y si alguno quiere comprobar que las sendas de justicia o los caminos del Señor son los mandamientos, estatutos y preceptos del Señor, pues Éxodo capítulo 18, versículo 20, así lo manifiesta. Y hay otros más, pero por lo menos ese texto se los doy para que puedan corroborar lo que estamos diciendo con las Escrituras. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En Apocalipsis capítulo 7, cuando habla de los 144,000 sellados, esto debiéramos nosotros también relacionarlo con lo que estamos diciendo. En el versículo 14 menciona a los que salgan de la gran tribulación y laven sus ropas en la sangre del Cordero. Estos son, dice, los 144,000. Salen de la gran tribulación y sus ropas son lavadas o las lavan en la sangre del Cordero. El Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Se aplica eso a los 144,000 también? Mis hermanos, estamos encontrando evidencia por todo sitio. El Salmo 23 es el Salmo de los 144,000. Y lo llamamos el Salmo del Pastor. Pero es el Salmo que conocerán porque van a vivir esto los 144,000. Sabemos que viene en el pequeño tiempo de angustia, va a haber una persecución, va a haber mártires, pero de los que salgan del pueblo de Dios con vida del pequeño tiempo de angustia, pasen el cierre de la gracia aprobados por el Señor y lleguen al gran tiempo de angustia o grande tribulación, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que los 144,000 no verán muerte. Y van a sufrir todo esto. Porque así como el mundo no reconoció al Señor, tampoco los reconocerá a ellos. En ese sentido, Cristo hizo esta declaración. Así como el mundo no aceptó a Cristo, estando Cristo en los 144,000, de hecho que tampoco el mundo los va a reconocer ni aceptar. ¿Tiene sentido esto? Es el Salmo de los 144,000, mis hermanos. El Salmo 23. Y pasamos a los últimos versículos. Versículos 5 y 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa
está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice, versículo 5, que aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En un momento, su servidor pensó que tenía que ver con esa mesa inmensa que el Señor nos iba a preparar y Él mismo nos iba a servir, dice la sierva del Señor, y nos iba a preparar, pero dice aquí que esta mesa es aderezada en presencia de los angustiadores, en presencia de los perseguidores. O sea, cuando estemos en el cielo, en los 1000 años no va a haber perseguidores con vida. Esta mesa que nos habla el versículo 5 del Salmo 23 es antes de la segunda venida de Cristo y está en contexto con el resto de declaraciones que hemos dicho de los otros versículos. En las montañas, mis hermanos, derramamiento de Espíritu Santo, sellamiento. Isaías 58 es importante para entender esta mesa, esta preparación, porque dice, el Señor nos va a subir sobre las alturas de la tierra y nos iba a dar ¿de qué cosa? De comer. Alabado sea el Señor, de comer con la heredad de Jacob, vuestro padre. ¿Quién es el que nos va a sustentar? ¿Quién es el que nos va a dar el alimento? ¿Quién nos va a dar todo lo que necesitamos? Es el Señor, mis hermanos. Es el Señor. ¿Dónde? En las montañas. El Señor promete sustentar a su pueblo y está escrito no en las ciudades. Es en las alturas de la tierra donde Él nos va a dar de comer de su propia mano. Hermanos, de su propia mano nos va a dar de comer de la heredad de Jacob, nuestro padre. Y si Jacob es nuestro padre, ¿quién era el padre de Jacob? ¿Quién era antes que Abraham y de sus descendientes? Lo dijo él mismo, Cristo nos va a sustentar. Sí, capaz que lo tenés al texto ya en el estudio, pero Salmos, me había venido a la mente Salmo 78, versículo 18 en adelante, dice: pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, o sea, los que viven en el desierto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes. Alabado sea el tierra. Señor. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, la tentación en el desierto fue si Dios era capaz de preparar una mesa en el desierto. Y Dios demostró, ¿no?, ahí que Dios podía preparar esa mesa. Amén. ¿No? Entonces, ahí está la promesa, ¿no? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así es, gracias, Emanuel. El desierto es sinónimo, mis queridos hermanos, de persecución, de una situación difícil. Y sabemos, por lo que hemos leído en Oseas 2, el Señor es el que nos va a llevar para que pueda desposar, ¿sí? Desposarse con su pueblo, casarse con su pueblo, ser uno con su pueblo. Y gracias porque allí menciona que el Señor va a dar agua de la roca. Así que está en contexto de todo lo que estamos declarando. El texto estaba en Salmo Salmo 78, 78, versículo 19. Versículo 19. Salmo 78, 19. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, otro texto más para comprobar la interpretación que se está dando en el nombre del Señor de este mensaje, de este salmo. Así que es aquí cuando el versículo 5 del Salmo 23 cobra sentido para el pueblo de Dios. Y se liga, ¿qué cosa? El que el Señor aderece mesa, al que Él unja nuestra cabeza con aceite. ¿Cuál es el óleo? ¿Cuál es el aceite? Es el Espíritu Santo en nosotros. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia, bíblicamente, o la verdad y la misericordia están relacionados también con mandamientos, estatutos y preceptos, bíblicamente. Eso es así. Verdad y misericordia o bien y misericordia. Esto estamos hablando en lenguaje de las Escrituras. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En otras palabras, la ley de Dios, el carácter del Padre y del Hijo, como dice la sierva del Señor,
estará en mí. Y eso es Cristo en mí, lo vuelvo a reiterar. La ley de Dios escrita en nuestra mente y corazón es Cristo en mí, hermanos. Se ve aquí en la primera línea del Salmo 23, versículo 6. Y luego dice en la última parte, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién es el único grupo que va a estar de pie en el santo monte de Jehová? Las escrituras lo dicen. Los 144,000. Mis hermanos, esta es nuestra esperanza de gloria. Este es el testimonio que encontramos en las escrituras. Realmente, las escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Espíritu de Dios que va a dar victoria y éxito a la obra del Señor, haciendo uso de este grupo especial a la cual tú y yo estamos invitados, mi querido hermano, y te lo digo en el nombre del Señor. Tú y yo estamos invitados a participar. Pongámonos en las manos del Señor y que Él produzca en nosotros la buena obra. Alabado sea el Señor. Que sea esto de bendición y salte también para vida eterna. Permítame hacer una oración para terminar con esta meditación. Gracias. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Y alabado seas, oh Señor. Tu palabra es verdadera. Cristo es la palabra viviente que necesitamos en nuestra vida para verdaderamente vivir. Por favor. Porque la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Necesitamos, oh Señor, todo el escrito de tu palabra en nosotros. Tú en nosotros. Para tu honra y tu gloria. Por favor, cumple esta tu voluntad en nosotros. No porque lo merezcamos, sino por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.